Lucas capítulo 9, versos 6 y 7. El Señor Jesús ha estado comisionando a los apóstoles para el trabajo, ya lo vimos la semana anterior, cuando de alguna manera pudimos ver por medio de las escrituras cómo esto se realizó en realidad, que no solo fueron eh, algo, un anhelo que él podía haber tenido, sino que realmente esto se llevó a la práctica y ellos fueron los que revolucionaron el mundo de aquel entonces. Y no solo ellos, sino que los discípulos de ellos fueron también haciendo lo mismo, al punto que el mundo en general, son muy pocos los lugares en donde se puede decir que el Evangelio no ha llegado. Que la gente no quiera recibir el Evangelio es otra cosa, pero el Evangelio está presente en todos los lugares y partió con estas personas, partió con esta orden que Dios les dio a ellos de que fueran e hicieran esto. Y hay algo importante que le dijo el Señor a los discípulos. La semana pasada hicimos mención de eso un poco, cuando Él les dijo a ellos que en el lugar en donde no los recibieran, ellos se sacudieran el polvo del calzado. Y hacíamos mención de que eso tenía que ver un poco con lo que es el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy se le llama Tierra Santa, haciendo referencia a lo que Dios le dijo a Moisés en su momento cuando le dijo: quita tu pie o el calzado de tu pie, porque la tierra que estás pisando, Tierra Santa es. Entonces, hasta el día de hoy se hace eso, y los judíos, cuando venían de ciertos lugares que eran lugares a lo mejor idólatras, o donde se practicaban cosas que no eran obviamente las que ellos hacían, ellos sacudían los pies antes de entrar a Jerusalén para que todo eso quedara afuera. Y cuando uno lo lee, parecen palabras realmente sencillas o simples, como simplemente un hecho, pero lo que está haciendo aquí el Señor es mucho más potente y es mucho más poderoso que eso, porque no solo está haciendo y dando testimonio de lo que ellos están haciendo, porque, y no estoy hablando del testimonio positivo, sino del testimonio negativo que están haciendo aquellas personas que no los iban a recibir a ellos. Y es el Señor el que está diciendo que eso va a quedar como una evidencia de lo que ellos están haciendo o cómo ellos están tomando el mensaje o la palabra que le ha sido dada a ellos. Entonces, reitero, no es algo menor, porque implica una serie de cosas con respecto al futuro de las personas, porque esto ojalá fuera tan sencillo como muchos piensan, que es simplemente de aceptar o rechazar. El aceptar significa realmente lo que la Escritura enseña y dice, que hemos pasado de muerte a vida, y el rechazar, sin lugar a dudas, significa lo que todos sabemos: ir al infierno, ir a un lugar que también para muchas personas puede parecer, no sé si irrisorio o algo descabellado o algo que en realidad no es, pero sí lo es. Quiero leer y parto. Dije el 6 y el 7. El 5 y el 6, perdón. Dice: y a donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaba por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hay algo que Jesús fue muy claro y sin lugar a duda no tuvo ningún temor de decir las cosas. En el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 29, el Señor está hablando con los mismos discípulos, sin lugar a duda, y le está diciendo una serie de cosas que ellos necesitan saber. Pero también tenemos que recordar que esas palabras no solo las recibían los discípulos, sino que las recibían muchas otras personas. Y lo que Él les dice a ellos, particularmente en el versículo 29, cuando está toda esta discusión acerca de que Felipe le pregunta: muéstranos al Padre,
cuando Él le ha dicho, me voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y Él ha venido haciendo mención con cosas como estas. Dice el 23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mías, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Espíritu Santo, dice, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habréis regocijado, pero porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Fíjese que la Biblia es un libro, y aquí es bien interesante esto, porque hay mucha gente que habla por ahí y anda por ahí haciendo chistes y haciendo fiestas y haciendo circo con respecto a la profecía y cosas de esa naturaleza. Yo me sorprendo y me sorprendo con la gente que lo sigue. Por ejemplo, hoy, no voy a dar nombre en realidad, pero hay varios pastores ahí en internet que estaban diciendo que el 1 de febrero, hoy día es 1 de febrero, mañana. Ya, hoy día no sé qué iba a pasar. Que febrero no sé qué iba a pasar. Y ellos se atribuyen un montón de cosas, siendo que la profecía en sí, la profecía no es que alguien venga y se levante aquí y diga va a ocurrir algo. No, la profecía es lo que ya está predicho que va a ocurrir. Digamos, no hay nada nuevo que pueda ser dicho. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Por qué? Vuelvo a mencionar las palabras que les dice a ellos cuando les dice que se sacudan el polvo de esa casa, porque eso va a ser en testimonio en contra de ellos. ¿Pero en testimonio de qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Y lo que leo aquí, dice, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda, creáis. Ahora, yo pienso en esto y aquí hay algo que hay que destacar. Hasta esta altura, Jesús está enviando a los discípulos a las ovejas perdidas de Israel. Digamos, aquí no está enviando a los gentiles, aún no aparece eso en la escena, está en el corazón de Dios. Obviamente los gentiles que tienen alguna devoción por Dios, en esta parte se han hecho prosélitos judíos, ¿ya? Pero aquí Dios le está hablando a los judíos, le está hablando a las ovejas perdidas de Israel. Y le está diciendo algo que reitero que no es menor y que es importante que las consideremos, especialmente por lo que acaba de decir en Juan 14, cuando dice, cuando estas cosas ocurran, creáis. ¿Saben? Creo que una de las cosas más tremendas que hay, el propio Señor Jesús, con respecto a este mismo grupo de personas, Él tuvo que llorar a los pies de Jerusalén. Y no son lágrimas de cocodrilo, no son simplemente porque Él sintió un poco de ternura. No, Él lloró por una razón muy sencilla, porque Él sabía lo que les iba a pasar a ellos, pero exclusivamente porque ellos no habían querido creer lo que Él les había dicho con anterioridad. Ellos habían permanecido en creer lo que sus mentes, lo que sus corazones le estaban diciendo, pero no querían creer lo que Dios les había dicho. Entonces, Él tiene que llorar y llora sin lugar a duda por lo que va a acontecer y que Él también se los ha dicho a ellos con antelación. Recuerden que en Mateo 24, Él les dice una serie de cosas y en particular les dice a ellos algo que para ellos era algo de tanto orgullo y algo que según ellos era imposible que pudiera ocurrir algo de esa naturaleza. Porque había un edificio que había hecho un individuo, que la próxima semana vamos a hablar de él, que era una cosa maravillosa, digamos, enorme. Las rocas, los que nunca he podido ir a Jerusalén, no pierdo la esperanza.
Dice que las rocas, las toneladas, están allí. Entonces para ellos era imposible que eso, pero él, ¿quién les dijo? Que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas personas a las cuales Jesús habló tuvieron que experimentar lo que Jesús le dijo a los discípulos que hicieran para que dara testimonio en contra de ellos. Un ejemplo que lo hemos dado muchas veces está en el libro de Lucas 16, en donde vemos de que dos personas parten de este mundo. Uno es un rico y el otro, ¿quién es? Un pobre que tiene nombre. En consecuencia, esto no es una alegoría, no es es una cosa real que ocurrió. Y la Biblia dice con claridad absoluta que uno de ellos lo tomaron los ángeles y lo llevaron ¿dónde? Al seno de Abraham. Ya hemos hablado muchas veces del seno de Abraham, que antes estaba abajo, pero luego está arriba, porque Jesús muere, desciende a los infiernos, desciende al lugar del tormento, pero no a ese lugar específico, sino al seno de Abraham, para tomar a las personas que están en el seno de Abraham y llevárselas ¿a dónde? Al tercer cielo. Como dice Pablo en 2 de Corintios 12, conozco un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Y después lo llama el paraíso. Y recuerden que Jesús le dijo al hombre que estaba en la cruz con él, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Hacia lo que vuelvo a mencionar, no de este hombre, sino del otro hombre que sin lugar a duda a lo mejor se parecía mucho, porque dice la Biblia, por favor leamos, no lo voy a parafrasear, leámoslo por favor, porque da una descripción acerca de la vida que él estaba llevando y que aparentemente pareciera que no tenía ninguna necesidad. Porque la gente a veces piensa que no tiene ninguna necesidad. Pero hay una necesidad muy grande y muy urgente en las personas, que es lo que es Dios. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y les decía yo, el libro de Romanos que estamos empezando a estudiar los miércoles, le venimos a que venga, está enseñando el Diego que haga 15 días y yo. Ese libro habla de la ira de Dios, más casi que el libro de Apocalipsis. Y ahí dice claramente que mucha de esta gente que se resiste, lo único que hace es acumular ira para el día de la ira de Dios. Entonces, este hombre dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Piénsenlo, este hombre seguramente salía, iba a su casa, sacaba su Rolls Royce, sacaba, no sé, pues, su carro de último modelo, pescaba sus trajes de Christian Dior, no sé de quién, se echaba sus mejores perfumes. Piénsenlo. Él creía que no tenía ninguna necesidad. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel llaga y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían la llaga. La Biblia no nos hace mención de que este hombre tuviera alguna misericordia. No nos hace mención de que si le preocupaba el mendigo que había fuera de su puerta, a lo mejor le molestaba. A lo mejor enviaba constantemente a los guardias porque afeaban la casa. ¿No han visto esa gente que afean? Hay ciudades que quieren sacar a la gente, pero porque afean las ciudades, no porque le estén importando si el tipo tiene que comer, no que comer. ¿Han visto yo a veces a los que sacan de debajo de los puentes? Le quitan todo y le importa un comino dónde ellos van a vivir. No les proveen de nada porque afean la ciudad. A lo mejor él también. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Fíjense que la Biblia ni siquiera nos habla de que si hubo un funeral para él. El día de ayer a Juanito le tocó una tarea bien ingrata de ayer y de varios días, porque falleció la esposa de Osvaldo. Ubican a Osvaldo, ¿no? Un porfiado grande que hay, que es porfiado. Y falleció su esposa, y falleció, tuvo varios días. Juanito, como estaba ahí
con varios conflictos que tuvo que tener. Y él dice que fue al funeral. Hubo un problema porque los funerales, ustedes saben que también son, generan recursos, generan dinero. Así que donde ella estaba, la dueña del local tiene funeraria. Pero como había otra, se armó un lío más o menos ya. La cosa es que la fuera a llevar, no había nadie. No sé qué habrá pasado con ella, porque la verdad de esa persona, en el momento que ella cerró los ojos, vino en forma inmediata. Vida eterna o muerte eterna. Y aquí nos dice que este hombre que muere, dice, ¿no es cierto?, este mendigo llamado Lázaro, dice que los mejores amigos que tenían eran los perros. Los perros se preocupaban más de el mendigo que este otro infeliz. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Fíjese que hace una diferencia. El rico fue sepultado. ¿Has visto esos grandes? Seguramente hicieron lo mismo. Y a lo mejor se habló bonito acerca del individuo y se hablaron tantas cosas bonitas de él. ¿Y? Todo lo bonito que pudieron haber dicho en este planeta acerca de él, en la práctica no sirvió de nada. ¿Por qué razón? Porque dice, y también el rico fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense que aquí habla del Hades en lugar de los muertos. Cuando usted va al final de la Biblia, y siempre yo lo he dicho, ¿por qué Cristo tiene que reinar? Porque Cristo tiene que poner a sus pies todos sus enemigos y aún la muerte. Si usted lo lee, dice, aún el Hades viene. Léanlo. Entonces este es el lugar donde reciben a los muertos. Ahora, fíjense que es algo interesante. En el Hades, ¿qué es lo que hizo? Léanlo conmigo, no estamos con los textos. Léanlo conmigo, vea su Biblia, ráyenlo. Dice, en el Hades alzó, ¿qué? Sus ojos, ¿cómo? ¿Está muerto, no? La Biblia dice que Dios no es Dios de muerto. ¿De qué es lo que es? De vivo. La gente, y esto es muy importante y lo quiero decir, lo dije en su momento, cuando esto se dio, se me olvida el nombre de este, ahora es un hombre de redes sociales, el que hizo y participó en las películas de Dejado Atrás, Kit Cameron. Que él está enseñando, y no solo él, hay un montón que lo están apoyando, que el infierno no existe. Y él cree en la aniquilación, que tú desapareces. Pero yo en la Biblia no leo eso. No hay un lugar en la Biblia donde diga que eso es real. Y eso es mentira, es un engaño. ¿Por qué? Porque reitero, eso es como que me estuvieran diciendo a mí, yo lo he dicho siempre con los testigos de Jehová que enseñan esto. Los adventistas enseñan esto. El testigo de Jehová que viene y me predica a mí eso, yo le digo, ¿sabes? Buena onda lo que me estás diciendo. Y yo voy a hacer y deshacer, pues. Total, ¿qué voy a pasar? Pero esto no es así. Esto no es así. Y esto es tanto que no es así, que vamos para más adelante, lo voy a leer luego. El Señor tiene que dar testimonio de esto cuando les dice a ellos, ¿saben qué? Yo en mi momento me cansé de una humanidad. Dice que le dolió el corazón y decidió, ¿qué? Eliminarlos a todos, juzgarlos a todos. Y no es que ellos hayan desaparecido en el mar, ahogados, porque usted lo ve en la Escritura nos dice que claramente ellos dónde están. Y no solo, y parte no solo con eso, parte primero con juzgó a quién, a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los de Génesis 6. Los que tomaron forma corpórea para tomar a las mujeres y acostarse con ellas porque eran bonitas. Y como se humanaron, entonces ahí queda el texto de que Dios, si no le... Dios no es el viejo pascuero. Eso hay que tenerlo tremendamente claro. Hay que tener cuidado con la misericordia de repente que pensamos, no, Dios es misericordioso. Sí, es misericordioso, pero su misericordia tiene ¿qué? Un límite. Su espera tiene un límite. Piensen que esas personas, ¿cuánto tiempo la esperó? Partieron con Adán.
sus hijos, asesinó a su hermano. De esa gente son re pocos. Y luego son 8 los que se salvan. Entonces, teniendo entendido esto, dice, y en el aire alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también mal, y ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, y esto es lo más, lo decidor. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Fíjese que es interesante esto, y lo hemos dicho, que lamentablemente la religión católica, y todavía lo sigue enseñando, me dijeron que ya se le había acabado la plata a la Quintrala. Pues la Quintrala antes de morir pagó no sé cuántas misas, porque ellos le han enseñado a la gente que te pueden sacar del purgatorio si tú haces misa y las pagas. Pero aquí, ¿qué dice la Escritura? Y por favor, aquí el que está hablando, ¿quién está hablando? ¿Quién está colocando esta historia en la palestra? Es Jesús. Y él dice, además, ¿por qué? Porque la Escritura dice claramente que el momento, hoy es día de salvación. Hoy es día de... Alguien oraba algo y me gustó mucho su oración en realidad, porque habla justamente mucho de eso. Hay mucha gente hoy día duditativa en las cosas de Dios. Tú no puedes hacer así. Yo lo decía el miércoles. ¿Esto es o no es? Recuerden, por favor, la escritura que el Señor Jesús le dice a la iglesia de la Odisea. El problema que tiene esa iglesia, ¿cuál es? Que es tibia. No tiene compromiso. Dice que Dios la repudia de alguna manera. Entonces, además de todo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá a acá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Fíjense en esto que es tremendo. ¿Por qué? Si yo voy a tomar las palabras de Jesús, Jesús le dijo, le estoy diciendo esto para cuando esto ocurra, ¿ustedes qué? Piensen en esta persona que a lo mejor Jesús, Jesús se rió tanto del río de los apóstoles. Y ahora está viviendo lo que Jesús le dijo. Para que creáis. Pero el creer ahí ya no le sirve de nada. Y piensen que realmente es tanto lo que él está considerando esto, que lamentablemente lo único que anhela en el corazón de él es que ojalá su hermano, su papá, su tío, que él fuera, por favor preste atención para que no le tenga que vivir lo que él está viviendo. Hay mucha gente hoy día que están pasando de muerte a vida. ¿Y usted qué cree que están pensando? Yo muchas veces lo he dicho en los funerales y lo digo con certeza. Yo digo, esto es lo que ellos están creyendo. Si no conocían a Jesús y si conocen a Jesús, ustedes saben todo lo que es maravilloso. Porque dice es estar con Jesús. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Por favor, Jesús resucitó. El mundo es antes y después de Jesús. Y como alguien dijo, si el mundo lo hizo no sé quién, o como una reina le preguntó a un judío, muéstrame a Dios. Y él le dijo, nosotros, los judíos. ¿Por qué que los judíos han sido perseguidos, están siendo perseguidos y van a seguir siendo perseguidos? ¿Por qué hay ese odio contra ellos? Ellos son el pueblo de Dios. Es la única nación que Dios creó y lo sacó de Abraham y todos conocen la historia. Los judíos que hoy están allí, que muchos infelices, porque no son otra cosa, piensan que no son el judío, no son el Israel de Dios.
En consecuencia, ellos no están dentro de la profecía. ¿Y de dónde salieron esos judíos? ¿Aparecieron por arte y magia? ¿Salieron de dónde? De los campos de concentración, de los que quedaron vivos. Entonces, dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Arrepentirse significa girar en 180 grados. Si yo iba para allá, ahora voy para allá. Lo decíamos el otro día. Y la Biblia está llena de ese llamado. Llena de ese llamado. A los creyentes. Así como aquí le dijo a los judíos que esto era por causa de ellos. Entonces, dice más, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, esto es tan tremendo y es tan urgente que el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6:2 dice, hoy es día de salvación. Ahora, por favor, la paciencia y la longanimidad de Dios no duran para siempre. Yo no sé lo que usted puede estar haciendo con su vida. Sé lo que yo estoy haciendo con mi vida. Y a lo mejor en tu vida tú estás procrastinando un llamado que Dios te está haciéndote hace tanto tiempo a una consagración mucho más absoluta, a una dependencia más absoluta, nos entrega un 100%. Y a lo mejor lo estamos pateando mañana. Piensen, y esto vuelvo a reiterar, en 2 de Pedro capítulo 3 el Señor dice lo siguiente, dice que Él no ha venido a causa de ¿qué? De no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a la salvación. ¿Pero a quién le está escribiéndole? A las cartas de las iglesias, le está hablando a la iglesia. Pablo cuando dice a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Filipo, a la iglesia de la Odisea, que creemos que es la iglesia del tiempo presente. Es una iglesia que tiene una particularidad, que tiene una idea tan equivocada acerca de ella misma. Ella dice, si yo estoy genial, yo estoy bien. Y dice, perdón, tú no estás bien. Porque tú estás tibio. Porque tu compromiso no es el que yo espero de ti. No es un compromiso, como dice la Escritura, acerca del apóstol, cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es lo que es? O el compromiso que le hace a la iglesia de Esmirna, que significa amargura, y le dice, ¿se fiel hasta cuándo? Hasta la muerte. Entonces, y reitero, ¿y saben qué? Y esto es tan tremendo cuando uno piensa, ¿por qué se hacen estos llamados? Digamos, la Biblia, vuelvo a reiterar, cuando tú lees las cartas, lamentablemente tienen que haber muchos llamados de atención. Se escriben con ese objetivo de que la gente enmiende lo que está haciendo. En 2 de Pedro 2 dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Punto. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, lo que yo dije en Génesis 6, que se humanaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, por favor, el infierno. Esto no es una historia, un cuento, un lugar real. Para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Por favor, recuerden que hay un juicio que viene sobre la iglesia. Es el rapto. Dios viene a buscar su iglesia. Ese es el rapto. Y según Juan, dice que muchos se van a alejar de él avergonzados. Y por favor, alguien decía que el versículo más terrible que hay en la Biblia es que Dios diga, no te conozco. No te conozco. Esa gente se va a acercar a él, recuerden. Y le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto. ¿No te acuerdas, Señor? ¿No viste tremendo? Dice, perdón, no te conozco. Alejados de mí, les dice a ellos. Dice, para ser castigados y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no deben decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero esto hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo a los Efesios? En Filipenses 3, cuando le dice, ¿saben qué? Imiten a los que son como nosotros, dice. No estoy hablando de mí, estoy hablando de ellos, ¿ya? Porque por ahí andan muchos, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su vientre, que solo piensan. Nosotros tenemos que cambiar el chip. De repente este mundo se ha apoderado demasiado de nosotros. Mucho. Y nuestra vida gira en torno a lo que hacemos en este mundo. Y nos olvidamos que lo que hacemos en este mundo tiene repercusiones eternas. ¿Por qué? Porque cuando vayamos al cielo, el Señor nos va a preguntar qué fue lo que hicimos mientras estábamos en este mundo. ¿Y qué le vamos a responder? Como Marta, estaba tan ocupado, Señor, tan ocupada. O vamos a ser como María, que se daba el tiempo para estar a los pies de Jesús. Entonces dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite, cada día estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Reitero, las palabras de Jesús no son sencillas, acúdanse. Le he dicho esto para cuando esto ocurra, crean. Las cartas que hay tienen una razón fundamental, porque lamentablemente en las iglesias, no estoy hablando de esta iglesia, ya aquí todos ustedes son santos. No estoy hablando de la iglesia en sí, la iglesia que la Escritura menciona. Dice aquí que en esta iglesia a la cual Pedro le está, dice hay un montón de infelices que se creen en sus errores, que sus ojos son adúlteros. Léanlo y se recrean en los ágapes de la iglesia. Lo pasan el descuévele y son... Y eso es lo terrible. A eso es lo que Dios está llamando a que tomemos conciencia de la vida que estamos llevando realmente a nosotros. Si es una vida acorde con lo que se espera de nosotros. Como leíamos el otro día cuando dice ahí que los que viven, ¿qué dice después? Sino para aquel que murió. ¿Cuál es tu razón de vida? ¿Cuál es la razón de tu vida hoy? Que quiero alcanzar estos logros, estos objetivos, esto otro. Acuérdense que el mismo Jesús dijo, si alguno granjea, ¿saben lo que significa granjear el mundo entero, oiga? La cantidad de plata que significa cuando vaya a cosechar ese mundo. Pues si alguno granjea el mundo entero y pierde ¿qué? ¿Qué sirve? Vuelvo a reiterar y por favor no me malentiendan, no estoy diciendo, me alegro del licenciado que tenemos. Me alegro de la periodista que tenemos aquí. Me alegro de cada uno de los que hace sus cosas que le hacen para el Señor. Creo que es genial. Pero lo peligroso es cuando esas cosas pueden ser la razón de mi vida. Eso no puede ser la razón de mi vida. La razón de mi vida, ¿quién debiera ser? No debe haber otra razón en mi vida. Entonces estas personas, por favor, dice,
Voy a leer de nuevo. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Sabe? Hay personas que de repente, a mí me dan miedo de repente. Ven mujeres solteras y pareciera que los ojos se les salen así como, yo soy mal pensado a lo mejor. De repente te siento miedo a veces. Yo voy a decir algo y lo he dicho siempre. No estoy hablando de que somos perfectos, estoy hablando de que luchamos. Y lo digo siempre cuando digo, me alegro cuando ese día que dice el Señor que este cuerpo, ¿qué va a hacer? Nuestra redención, cuando este infeliz desaparezca. Pues la que me causa drama y problemas. Pero estoy en la lucha, estoy en la batalla. No me quiero entregar a Él. Y lo he dicho, si me entregara a Él, ¿sabes lo que sería yo hoy día o no? Un alcohólico. Yo sería un alcohólico. Entonces, por eso es lo que estaba mencionando y por eso es lo que digo. Y cuando Jesús dijo eso tan simple, sacúdete. Y eso es el testimonio. Porque de verdad para Dios es importante lo que tú haces, lo que yo hago. Y dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Estas personas dicen que se fueron tras el dinero. Balaam es el dios de la plata, el dios del... Su único objetivo era ese, no había otro objetivo. Y fue reprendido por su iniquidad. Acuérdense que ¿a qué hizo hablar Dios? ¿Se acuerdan o no? Un animal. Para que escuchen feliz. Y un animal le habló. Pero aún cuando el animal le habló, aún cuando Dios usó eso, ¿qué hizo ese hombre? Él quería lo que le había ofrecido el rey, el dinero. Y fue tras eso. Y seguramente hasta el día de hoy lo está lamentando. Dice, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, a los que viven en error. Le prometen libertad, son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, hay algo que te está mandando a ti en tu vida, ese es tu amo. Ese es tu amo, no es Jesús. Entonces, y fíjense por favor, y es por lo que dije al principio, lo que dije, creo que es tremendo que se pueda decir, así como Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, que le dice que es tibia, qué tremendo que se pueda decir que son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolucionan a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad, son esclavos de corrupción. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndonos ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador. Fíjense lo que dice aquí. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús, en algún momento llegó la luz y se prendió la ampolleta y dije, ¿pero y qué pasó? Enredándose otra vez son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Saben? Hebreos capítulo 6, hay toda una discusión acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. Algunos de ustedes lo saben, ahí que dice que gustaron de esto. Estaba escuchando y se le llamó a esas personas, la persona lapsus. Dice, lapsus. Así lo llaman algunos teólogos, los que tienen un lapsus. Que habían venido a Jesús, habían seguido a Jesús, pero de repente, producto de situaciones, entraron en ese lapsus. Ahora, recuerden, yo lo he dicho, el libro de los Hebreos se escribe por una razón muy sencilla, porque hay personas que quieren volver atrás, ¿no? Y el libro le dice que, y lo que más le dice es que si vuelven atrás, lamentablemente ya no hay más que una horrenda expectación de juicio.
Y no estoy hablando de salvación, se pierde o se pierde, sino que estoy hablando de que si yo dejo el camino, ¿qué camino? ¿Qué otro camino me queda? ¿Hay algún otro camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, por eso lo que decía, y vuelvo a insistir, a lo mejor soy majadero con esto, pero fíjense lo que dice aquí. Enredándose otra vez, ellos son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, y que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esto le ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca la va revolcada en el cielo. ¿Sabe cuál es el peor estado? No es que yo vuelva a ser alcohólico. No es que alguien... ¿Sabe cuál es el peor estado? Cuando el corazón se endurece. Yo les decía, y un pastor viejo, de los primeros pastores que había Calvario, debe tener 70 y tantos, fundó la primera iglesia en Hawái, iglesia enorme, y él dice que lamentablemente lo que él está viendo hoy día es mucha apostasía. ¿Pero sabe de quién o no? De los viejos, la gente de edad. No, ya, muchos están en eso. Y ese es el peor estado. Nada que ni es el endurecimiento del corazón. Y uno lo encuentra en la Escritura. Entonces, vuelvo a mencionar. Y lo tremendo de todo esto es como cuando dice el libro de los Romanos que Dios los entrega para que hagan lo que quieren hacer, como esas personas porfiadas y que siguen. Yo digo, está bien, haz lo que quieras. Pero dice que te congela. Y alguien dijo lo siguiente: el carácter desarrollado se hace permanente. Ya no puedes volver atrás. Voy a tomar el texto. ¿Han leído y lo leyeron conmigo? Fuente sin agua. ¿Han visto la descripción que da Judas también? Creo que es terrible, al menos lo personal, que pueda llegar yo a un estado de esa naturaleza. Y como yo decía hace un tiempo atrás, consagración sin comunión. Por fuera parezco, pero por dentro. Yo te podría preguntar lo que preguntaba mi pastor Raúl siempre a su gente. ¿Qué fue lo último que leíste hoy día o escuchaste? ¿Qué fue lo que te dijo Dios? ¿Hace cuánto que no lees más tu Biblia y te sientas a leerla, o en el teléfono, o escuchar lo que sea, o escuchar sermones, lo que sea, para darte un tiempo para que Dios te hable? Hay mucha consagración sin comunión. Y eso es lo que Dios, sin lugar a duda, no quiere. Por eso vuelvo a reiterar, el mundo ya ha llenado la medida, mis hermanos, y eso no tenemos que tener la menor duda. Pero quiero tomar un texto que lo usé muchas veces, Apocalipsis 22:11. Jesús, él también, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Reitero, se las dije para que cuando sucedan, crean. Oh. Uno mira a Irán, yo de repente ojalá luego Irán se vaya al chancho, perdón la expresión, le ataque a Israel y se arme la escoba. Yo quiero irme a mi casa. Es como con Trump ahí con la Venezuela, que ahí, ya, hazlo luego si lo vaya a hacer. No estoy diciéndole así que le digo a mi Señor, porque sería imposible. Pero uno tiene que tener, y dice, le está hablándoles a ellos, dice, porque le ha venido hablando de lo que va a suceder. Dice, voy a leer todo. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá más noche, no habrá necesidad de luz, de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.
Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, no lo haga, porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles la palabra de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El 11. El que es injusto, ¿qué dice? El que es santo, practique la justicia todavía. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Sabe lo que está diciendo Dios aquí? De alguna manera, ¿sabe qué? Decide. ¿Quieres vivir esa vida que estás viviendo? ¿Esa quieres vivir? Está bien. Pero va a ser irreversible. Cuando quieras volver atrás no vas a poder volver atrás. Y el llamado que hace, obviamente, como dice, el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Todavía tenemos todo esto en nuestra vida. Y Pablo, como se lo dice a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles y todo lo que le dice ahí. Sin lugar a dudas, Dios lo que más anhela es la salvación de las personas. Tú y yo somos importantes en este plan de Dios. Por eso es tan importante que consideremos el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Cuando Lucas, que es el que escribe, y termina luego de esto y dice que Jesús se va por las ciudades, no dice las ciudades, sea por los pueblos. Porque Dios anda buscando a todas las personas, a todas. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de esto en 1 Timoteo 2, que es un texto que a mí me encanta, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La única forma de ser salvo es recibiendo a Jesús como Señor y Salvador personal. No hay otros caminos. El mundo ha inventado muchos caminos. El diablo ha inventado miles de caminos. Pero hay uno solo que lleva al cielo. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, por lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad, no miento, y maestro de los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo, sin lugar a duda, tiene un corazón, como ya lo hemos dicho. Y lo que me gusta es lo que dice que el Señor va anunciando el evangelio por todas partes. Y lo que él dice, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Sabe lo que dice en la práctica en el griego? Cuando está hablando ahí, dice una palabra muy interesante que es la palabra restaurando, poniendo las cosas en orden, pero en el orden de Dios. Eso es lo único que quiere Dios. Que ojalá no funcionemos como funciona el mundo, que cómo funciona cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿cómo es la cosa? Espíritu, alma, cuerpo. Por eso Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne que batallan contra el alma. Haced morir la carne en vosotros. Matad a Amalek. Amalek es la carne. ¿Saben? Y esto no es algo menos. Satanás todos los días se levanta. De una u otra manera se presenta. Y a veces se presenta de la manera que tú menos lo esperas. ¿Y sabes cómo sabes que se presentó Satanás o no? Por el resultado que hay de la situación. A veces hay resultados, hay respuestas que no se deben dar, cosas que no se deben hacer. Y es porque se presentó Satanás de alguna manera y logró sacar de ti que tú hicieras esas cosas. Entonces no pensemos que Satanás no está ausente, mis hermanos. El diablo anda como león rugiente, ¿qué? Buscando a quien devorar.
Entonces, el ánimo, vuelvo a insistir, más que ninguna otra cosa, Dios nos invita a esto. Hay un texto, quiero terminar con este texto, se usa, de verdad, dice, pero sin lugar a duda lo podemos usar para nosotros también. Vamos a terminar con dos textos. En Segunda de Crónicas 7:14, yo creo que todos se lo saben. Aquí está terminando Salomón de hacer la casa. Y terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Fíjese lo que está diciendo. Es decir, yo hago esto y esto. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está allí para hacer una cantidad de cosas en nuestra vida, pero lo único que Él busca es esto de nosotros, no es otra cosa que busca. Y el otro texto, por favor, Proverbios 28. Verso 3. Dice el 11: el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pecado. Mucha gente, pecado. ¿Qué? Y pues, no, ¿sabes lo que es pecado? La palabra en el original significa errar el blanco. Tan simple. Si yo no estoy apuntando a Cristo, si Cristo no es el centro de mi vida, yo estoy pecando. Y yo necesito arrepentirme. Y necesito pedirle a Dios que me ayude para que Él realmente sea el centro de mi vida. Yo reitero, ustedes se ríen cuando yo lo digo. Yo le decía a Margarita el otro día, no, ella me dijo: estamos en la mitad de la vida. ¿Se acuerdan del chiste del Happening con Ja? Cuando le dijeron a ella que tenía como... Y yo le dije: perdón, hemos vivido casi el 80% de nuestra vida. 70 los más robustos, 80. Entonces, es un tiempo de verdad. ¿Cómo queremos terminar de vivir nuestra vida? Si hoy viene Jesús, ¿estás contento con la vida que estás llevando en Cristo? No estoy diciendo, no, si estoy justificando, no, yo estoy hablando. Te he preguntado a ti, ¿estás contento con la vida que llevas en Cristo? Eso se trata todo. Te levantas cada mañana y miras al cielo y das gracias y vas con Él a donde sea y Él llena tu vida y te da gozo. A eso es lo que Dios nos está invitando. Por eso, vuelvo a insistir, parecía sencillo. No se preocupen, sacúdanse el polvo a los pies. Pero no era tan sencillo. Porque esas personas estaban negando lo único que a esa persona le podía hacerle bien. Por favor, si lo único bueno para este mundo, ¿qué es? Cristo. Nada más. Y el mundo, yo no lo leí, 2 Timoteo 2, termina diciendo a Pablo a Timoteo que él sea un hombre de ciertas características para ver si Dios le permite a esos otros que están alrededor de nosotros escapen del lazo de ¿quién? Tenemos hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, hermanos, amigos. Pueden parecer muy buenas personas, pero si no tienen a Cristo, ¿cuál es su destino? Entonces no es tan sencillo decirle a Cristo no. Yo los invito de verdad a que Dios nos ayude con la procrastinación, creo que es algo tremendo. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. No lo dejes hoy. Hoy Dios te está llamando.
a una consagración. Y vuelvo a reiterar entendiendo, como lo hemos dicho siempre, si Dios es con nosotros, aunque ande en valle de sombra y de muerte, cuando tengo miedo, me echo en tu... Oigan, si eso es lo que Dios quiere hacer eso para nosotros. Por favor, vuelvo a reiterar, lo voy a decir de nuevo, en el paseo, la nieta de la Hannah, en la parte más profunda, ¿qué edad tiene esa niña? 2 años. La parte más, yo me hundí ahí. Y la cabra chica se tiraba. ¿Por qué? Porque en el agua que estaba su papá. De eso se trata esto. Yo por eso a veces soy majadero cuando hablo de las personas que a veces están desesperadas. Dice desesperado pero no derribado. Y todo lo que dice allí. Nosotros lo único que tenemos que hacer es mirar hacia el cielo y en el cielo buscar todo lo que necesitamos. Nada más. Y entregarnos en forma absoluta y entera a Jesús. Que no hay otra forma de vivir. Las medias tintas no sirven. Jesús dijo, no puedes amar al mundo porque a uno lo vas a aborrecer. No puedo. Entonces hay solo una forma. Y que Dios nos ayude a eso. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor, al mío en primer lugar. Y gracias, Dios. Gracias, Señor, por mostrarnos lo que todavía a veces somos, Señor, y que pensamos que no lo somos, Señor. Sobre todo cuando de una u otra manera Satanás aparece al frente de nosotros, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a poder reconocer, Señor, esa necesidad que tenemos aún de ti, Señor, ese deseo que hay en nuestra carne natural, en nuestro corazón, en nuestra mente, de ser más tuyos y menos nuestros, Señor. Ya sabemos, como tú lo has dicho, que esto no es un camino fácil, es un camino angosto, Señor. Pero, Señor, creemos lo que dice el apóstol, que todo se puede en Cristo, Señor. Yo te ruego en esta tarde ya, Señor, que tú bautices con tu Espíritu Santo a este pueblo, me bautices a mí, nos perdones de nuestros pecados, Señor, de nuestras maldades, de nuestras indiferencias, de nuestros compromisos no cumplidos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ser solo tuyo, Señor. De nadie más que tuyo, Señor. Gracias, Padre, por eso. Gracias por tu amor, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Voy a pedirle a Abraham y a Juan, a ese Juan. Yo ahí tengo puesta la Pamela de Juan, este es Juan de la Pamela. Oh. Pedimos otro allá. No, pues se la mitad se tiene harto.